Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Durante las últimas semanas se abrió una compleja discusión pública luego de conocerse antecedentes sobre el ingreso de centenares de niños haitianos a Chile bajo mecanismos de reunificación familiar, casos respecto de los cuales distintas instituciones han reconocido dificultades para determinar su situación actual. La controversia escaló luego de que se conocieran denuncias sobre eventuales irregularidades en estos ingresos, hipótesis que circulan de tráfico de migrantes y solicitudes para investigar otros posibles delitos. En ese contexto, la ex defensora de la niñez, Patricia Muñoz, aseguró que en 2023 había alertado a autoridades sobre situaciones que consideró preocupantes y que podrían constituir una manifestación del delito de tráfico de migrantes. Para conocer esta historia, está Patricia esta mañana con nosotros. Queremos resetear el tema porque también hay mucho ruido, mucha teoría, mucha preocupación y mucha angustia. Cuando hay niños, la angustia nace naturalmente. Entonces, quiero partir desde lo que usted dijo en el año 2023. ¿Cuál fue la declaración en específico? Bueno, buenos días. Primero que todo a ustedes y también a quienes nos oyen y nos ven. En el año 2023, a mí se me reportó de parte de la Subsecretaría de la Niñez la llegada de un vuelo charter desde Haití, donde venían 76 niños, niñas y adolescentes, además de 70 adultos. Ese reporte vino directamente desde la Subsecretaría de la Niñez y precisamente tuvo como finalidad dar cuenta a la Defensoría de esta situación, porque era algo que había que atender desde la perspectiva de que se estuvieran cumpliendo y respetando los derechos de esos niños. Por supuesto, yo agradecí la información. Pedí que se realizara el chequeo para determinar si estos niños tenían los antecedentes que se exigen para poder entrar a Chile. En ese procedimiento no se hablaba necesariamente de reunificación familiar, sino que de la llegada de estos niños en un contexto de venir al país. Venir al país en un contexto de crisis. De crisis de Haití. O sea, Haití es un estado fallido, eso me imagino que todos estamos de acuerdo con ello. Esa es la base. Esa es la base desde donde surge la migración desde ese país, ¿no? Y por tanto, en esa oportunidad, yo le planteo a la subsecretaria que esta situación me parecía preocupante desde la posibilidad, o más bien desde la necesidad de que el Estado interviniera, poniendo atención a la posibilidad de que estuviéramos frente a tráfico de migrantes. Esto es 2023. 2023. Fue una referencia en ese sentido. No fue una denuncia por tráfico de migrantes porque no había antecedentes en ese momento que ameritara aquello, porque venían 76 niños con 70 adultos y porque la Policía de Investigaciones de Chile en esa oportunidad y el Servicio Nacional de Migraciones de esa época constató que la identidad de los niños era correcta y que venían con los permisos que nuestro país exige para su ingreso. Por lo tanto, no estaba la duda ni la situación que hoy día la Fiscalía investiga a propósito de los vuelos que han ingresado entre enero y abril del año 2025, donde se produce masivamente un ingreso de estas personas sin que, al parecer, de acuerdo a los antecedentes que hemos conocido públicamente, exista mérito desde la perspectiva de las exigencias legales para los procedimientos de reunificación familiar, ni que exista claridad del vínculo de parentesco entre los adultos que venían y los niños que estaban en ese vuelo. O sea, voy a hacer una duda. Ese vuelo llama... Perdón que te tutee, tu atención. Ese vuelo... Me llama la atención porque yo fui fiscal 10 años y trabajé en el Ministerio Público 15 años. Y porque yo coordinaba... Sí. Y en esa experiencia, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿El número...? La cantidad de niños, la necesidad de atender a que eso no fuera un procedimiento que se estuviera instalando o que empezara a instalarse como una dinámica en el país, porque precisamente las redes de tráfico de personas o de trata de personas funcionan sobre la base de aquello y porque además había cuestionamientos respecto de la aerolínea que en esa oportunidad las traía, que era Aeroregional, que es una de las aerolíneas respecto de las cuales el Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia a la Fiscalía el año 2023 diciendo que venían con niños o con personas desde Haití y que eso podía ser constitutivo del delito de tráfico de migrantes. Quiero hacer énfasis en esto porque hoy día vemos las declaraciones de la Fiscalía abriendo supuestamente una investigación por los hechos del 2025, pero faltan muchas respuestas de muchas instituciones y una de las instituciones que tiene que explicar qué pasó con la denuncia del año 2023, de marzo del 2023, que hizo el Servicio Nacional de Migraciones por tráfico de migrantes, es precisamente la Fiscalía, ¿no es cierto? O sea,
El Servicio Nacional de Migrantes en esa oportunidad dijo, ojo, Fiscalía, hay 3 aerolíneas que están trayendo personas sin cumplir los requisitos que nuestra ley exige para entrar al país. Esta situación ha implicado la decisión del país de que se retorne a esas personas a su país, pero yo pongo en alerta de ustedes, que son el órgano exclusivo para investigar, porque si están trayendo a gente sin cumplir con los requisitos, es probable que acá estemos enfrente de un delito que es el tráfico de migrantes, que es precisamente cuando tú no tienes cómo acreditar que las personas cumplen los requisitos y negocias y les cobras por traerlos e ingresarlos al país. Te hago una pregunta, porque quiero tratar de ser lo más didáctico Ujú. y a la vez lo más transparente, porque hay un campo que empieza a circular que tiene que ver con la conspiración y es Ujú. súper preocupante. Por eso no hay que jugar con esto. Pues se da para juego. Así es. En redes sociales, especulaciones, y también construir una desconfianza sistémica, lo cual termina minando todo. Entonces, lo primero que saco de conclusión es que esto se advirtió, No solo se advirtió, se denunció. se denunció. O sea, no es que esto haya Te puedo aparecido decir- de un momento a No, otro. te puedo decir la fecha de la denuncia porque yo la tengo. Si me das un microsegundo. Por favor. El día. Quiero chequear el día porque Tómate tengo el claro que es tiempo. el marzo. El día 21 de marzo del año 2023, a través de un oficio, la directora subrogante del Servicio Nacional directora nacional subrogante del Servicio Nacional Migraciones, Carolina Ocampo, remite al fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte la denuncia por la posible comisión de parte de al menos de 3 aerolíneas del delito de tráfico de migrantes previsto en el artículo 411 del Código ¿Y Penal. quién falla ahí? ¿El gobierno central? ¿El Ministerio Público? No sé si fallaron, pero aquí la Fiscalía tiene que decir qué pasó con esa investigación. Claro. Porque si en O sea, esa hay época, una falla igual, Patricio. o sea, a mí me parece El que... correr del tiempo no ha demostrado eso. Claro, porque si tú en esa oportunidad tenías los antecedentes y había mérito para determinar que estas aerolíneas, por ejemplo, estaban operando y cometiendo delito, tú como fiscalía, tu deber no solo es investigar, sino que brindar protección a quienes están siendo víctimas del delito de tráfico migrante. Ujú. Tenemos que saber qué pasó con eso. Cuando surge esta nueva investigación, la pregunta es, ¿son las mismas aerolíneas? ¿Están los mismos involucrados? Porque si son los mismos involucrados, obviamente esto se podría haber evitado si se hubiese hecho el trabajo en la oportunidad en que se produjo la denuncia, que es en marzo del 2023. Recordemos que, bueno, el LOW es una de estas aerolíneas y que la Fiscalía de Alta Complejidad mantiene abierta una investigación que sigue estando después de 3 años contra los principales ejecutivos por estafas, sobreventa de pasajes, vuelos que nunca se realizaron, causando millones de pérdidas. Y en su momento se recordaba muchos ciudadanos haitianos en el centro de Santiago, en las oficinas de esta aerolínea, haciendo filas grandísimas para poder conseguir boletos y finalmente terminaron todos estafados. Usted habló del concepto de reunificación familiar, ¿no? Ujú. Sí. Esto en términos simples, ¿qué es lo que significa para Chile? ¿Cuáles son los mecanismos para aquello? ¿Y qué exige la legislación chilena para poder llevar a cabo este concepto? Si nos puede. Sí, voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. Nosotros tenemos una ley de migraciones. Ok. Esa ley de migraciones establece las exigencias para que ciudadanos extranjeros ingresen a nuestro país. Ujú. O sea, qué documentación se tiene que traer y de qué manera nosotros validamos que esas personas cumplen los requisitos y no están impedidas de entrar a nuestro país. Porque nosotros hemos impedido, por ejemplo, el ingreso de personas condenadas por delitos, etc. Claro. La reunificación familiar es un procedimiento de la esencia de los derechos humanos y tiene que ver con que cuando vive en Chile un ciudadano extranjero que tiene residencia definitiva, ojo con esto, residencia definitiva, no otro tipo de permanencia en nuestro país. Alguien con visa de turista no puede, Claro. alguien con residencia temporal no puede. Una persona extranjera con residencia definitiva puede solicitar una visa de reunificación familiar para traerse a alguno de los familiares que contempla nuestra legislación, donde por cierto los hijos están dentro de las primeras opciones. Para eso tiene que hacer una solicitud al Servicio Nacional de Migraciones, entregar los antecedentes que digan relación con demostrar que tiene residencia definitiva, con demostrar el vínculo de parentesco que tiene con el niño a cual está tratando de traerse, y cuando ese procedimiento se autoriza por el Servicio Nacional de Migraciones, se envía la visa digitalmente a la persona que está fuera del país
cuya visa se estampa en su pasaporte para que al momento del ingreso a Chile, el personal policial de control migratorio chequee si es que la visa está otorgada o no. Si es que está otorgada, se permite el ingreso y se procede a la reunificación familiar, que como resulta obvio de su nombre, implica el reunir a este niño con su padre, su madre o el familiar que, teniendo residencia definitiva, hizo la solicitud. Es solo en caso de niñas, niños y adolescentes. O sea, no, un padre, que no sé. No, podría traerse a su mamá, a su hermano, Ok. pero hay- Primer anillo. en el caso que estamos hablando de que Claro. son niños y habitualmente se trata de hijos, ¿no? Claro. Porque viene gente para intentar surgir en Haití, insisto, es un estado fallido y desde esa perspectiva vienen a buscar un horizonte acá, logran instalarse en nuestro país, logran cumplir los requisitos y tener la residencia definitiva y luego recién buscan que su familia pueda ingresar a nuestro país. Ujú. En ese sentido, la gente tiene la preocupación de que siente que la política no hizo algo por estos niños debido a que cuando vemos el Congreso hubieron voces, pero ahora comienza a conversarse el tema. El caso de lo que tú cuentas, Patricia, es que sí se hizo algo desde el Estado. Se hizo algo para saber lo que pasa, pero hay negligencias y en ese sentido, por lo menos de omisión, pueden ser de base. En ese camino hay temas con la aerolínea, con la PDI, el rol de la DGAC. ¿Por qué estas instituciones son clave en este caso? Son claves porque son los que deben ser el primer, el batallón de registro, ¿no? De control. O sea, cuando hablamos de la Dirección de Aeronáutica Civil, es responsable de chequear que las aerolíneas den cumplimiento a nuestra normativa legal para efectos de poder operar en Chile y venir a nuestro país cumpliendo con los requisitos. La Policía de Investigaciones es clave en esto porque es la que ejerce el control migratorio en nuestros aeropuertos. Y desde esa perspectiva, si es que acá no hubo un registro adecuado de la documentación con la que se ingresaba, la primera barrera para chequear que eso se esté cumpliendo es la Policía de Investigaciones de Chile. Pero no solo eso, no solo el verificar los documentos, sino que a mí también me parece relevante entender que la policía es supuestamente la más capacitada para alertar la posible comisión de delito. Claro, y para si algo raro decirle pasa, a la deberían decirlo fiscalía, necesitamos partir una investigación porque acá están llegando charter en estas condiciones y evidentemente esto puede ser un fenómeno delictual como el delito de tráfico de migrantes o trata de personas. Si no lo alerta la policía, ¿quién? ¿No es cierto? Entonces, me parece que el foco inicial de la investigación que está llevando la Fiscalía debiera estar indiscutiblemente en estos dos organismos que son como el control inicial, pero sin duda no se debe agotar ahí y debe implicar también todo lo que vino después con las otras alertas que pudieron surgir. A propósito de lo que mencionas tú, se ha indicado por algunos parlamentarios, entiendo el senador Bianchi, también el exdiputado Oyarzo, Oyarzo, que se constituyeron en aeropuertos, verificaron la situación, enviaron oficios a propósito de esto y, bueno, la pregunta que surge es qué pasó, ¿no es cierto? Además tenemos en octubre del año 2025 un hecho que me parece particularmente relevante, que es este vuelo que en una nota que vi de la radio Bio Bio se llama vuelo fantasma, con niños que venían desde Haití pero que hicieron una parada que está fuera del parámetro del plan de vuelo, bajaron en Lima una cantidad de niños sin que sepamos, llegan otros acá. Cambiaron el avión. Cambiaron el avión, cosas que realmente uno dice... parece evidente que algo no funcionó como debía funcionar, ¿no? Y vuelvo al punto, ¿cuánto de eso se podía evitar si es que esta investigación por tráfico de migrantes del año 2023 se hubiese hecho o hubiese tenido consecuencias? Insisto, será la Fiscalía la que tenga que responder qué pasó con esa investigación. Quizás sí hubo consecuencias y nosotros no lo sabemos, pero es importante que la ciudadanía lo conozca. Y para limpiar el debate, Patricia, se habla tráfico de migrantes, algunos tratas de personas, otros hablan de posibles redes de tráfico de órganos. Yo que en eso, permíteme, Sí. pero ahí me parece que... Es que eso quería ya. Sí, preguntarle. es que eso es. Porque, Porque- que empieza esa especulación. Sí. Porque además hay un problema. ¿Cómo es un...? Y vamos a ser muy francos contigo. ¿Cómo han habido en los últimos años ciertos relatos por parte de grupos específicamente muy vinculados a la ultraderecha y a la narrativa de ultraderecha? Como por ejemplo lo que sucedió en Estados Unidos con el Pizzagate. O con esta película Sound of Freedom en Argentina también, que ha generado mucho ruido. El tema niños y operaciones es un ítem. Entonces, de pronto,
este movimiento global de historia llega acá a Chile a través de esto, muy explotado por los medios, y nace también la duda desde las cualidades que tiene el pasaporte chileno para poder facilitar movimiento, Ujú. que también se ha hablado durante varios términos. Entonces, claro, empiezan a aparecer tráfico de migrantes, trata de personas, acusaciones sobre red de tráfico de órganos. Y uno que puede decir, oye, y quizás Chile, ahí empieza la especulación, la imaginación, quizás Chile es un país de paso, por estas características que estábamos contando en la documentación. Entonces, la pregunta es, ¿qué está hoy acreditado y qué sigue siendo hoy una hipótesis? Bueno, lo que podemos entender es que fallaron muchas instituciones y tienen que responder administrativamente quiénes eran los responsables de ellas. Eso está claro. Y ver si eran fallos o no también, po. Bueno, lo segundo es que las responsabilidades penales están por determinarse, porque eso corresponde a la Fiscalía a través de la investigación, y si es que sostiene imputación a que un tribunal declare o no si hay alguien que sea responsable de un delito. Lo que a mí me parece evidente, porque me pareció que era algo que se podía venir, y lo dije el 2023, es que acá la investigación por tráfico de migrantes y por trata de personas es de la esencia de lo que se debió haber hecho desde esa fecha, ¿ya? No es casualidad que se haya presentado una denuncia y que esa denuncia existe en el Ministerio Público desde el 21 de marzo del año 2023. Pero hablar de tráfico de órganos a mí me parece complejo. Primero, porque no hay ningún antecedente que dé cuenta de aquello. Segundo, porque en Chile tenemos una regulación del tema de los trasplantes particularmente estricta, difícil. Yo no soy médico y creo que sería interesante invitar quizás a alguien del colegio médico que pueda explicar cómo funciona ese procedimiento. Pero si estamos pretendiendo decir que se está produciendo ese tipo de tráfico, la pregunta es, ¿tenemos clínicas donde clandestinamente estemos desarrollando este tipo de procedimientos tan complejos? Los órganos tienen un sistema de cuidado que es particularmente relevante para que puedan ser útiles para las personas. Entonces a mí me parece que hay que tener cuidado con las aseveraciones. Creo que hay mucha tentación en la política de utilizar este tipo de denuncias o de hechos tan graves como los que estamos conociendo para aparecer con la cuña rimbombante y el titular que me dé posibilidad de mediatización. Claro, que hace que las figuras políticas B aparezcan en primera línea a propósito de plantear Si tú una idea. planteas que hay tráfico de órganos, es como de la esencia que todos los medios se van a ir a tratar de recabar información de quién está sosteniendo eso. Pero yo llamaría, con todo el respeto que me merecen los parlamentarios y parlamentarias que ejercen una labor esencial para la democracia en nuestro país, a no caer en esa tentación de utilizar frases como esa, porque el mérito de los antecedentes que tenemos, insisto, sin duda dan cuenta de la necesidad imperiosa de determinar si hay tráfico de migrantes y trata de personas, pero para lo que dice relación contra tráfico de órganos, me parece que no hay ningún antecedente que amerite una aseveración de esa naturaleza, y porque nos pondría además en un escenario aún más dramático y dantesco, ¿no es cierto?, que es tener espacios médicos clandestinos donde se esté realizando ese tipo de situaciones. Y yo creo que no existe antecedente alguno para ello. Estamos hablando de instituciones. En entrevista hoy con T13 Radio, el exdirector de Migraciones, Luis Taller, señaló que el año 2023 fue un año clave porque el Congreso flexibilizó diversos aspectos de la política migratoria. Esto a propósito de las dificultades para obtener ese certificado en Haití, que impedían la reunificación familiar y había poca utilidad del trámite para identificar falsificación. Entonces parece que se abrió ahí. Entre ellos, un acuerdo, el 2023, que solicitó eximir del trámite de legalización del certificado de nacimiento a niños haitianos. O sea, ahí parece que hubo una liberación que generó una crisis. Según Taller, el entonces diputado Frank Sauerbaum votó a favor de esa iniciativa. Por eso la cosa está ahí poniéndose pesada. Están todos acusándose entre ellos. Según Taller, esta situación se habría dado. ¿Cómo evalúas tú, Patricia, este acuerdo y las críticas que hoy se hacen a las medidas de ese tipo? ¿Era correcto hacer eso en ese momento? Mira, lo que pasa con los niños haitianos y también con los niños venezolanos es que como viven en países donde los estados no funcionan adecuadamente, la posibilidad de acceder a documentación es prácticamente imposible. O sea, los niños venezolanos, por ejemplo, no tienen carnet de identidad, no tienen certificado de nacimiento, y eso les estaba impidiendo o generando dificultades para poder venir. Lo mismo pasaba con los niños haitianos. La flexibilización, de alguna manera buscaba, entiendo, en razón de lo que se vota en el Parlamento, no impedirles a niños que están sufriendo una situación humanitaria tan grave como la que vivían en Haití, la posibilidad de vincularse con sus familiares que estaban en nuestro país.
Pero eso no exime del cumplimiento de otros requisitos que tiene que ver como, por ejemplo, con la residencia definitiva del familiar que está pidiendo la reunificación o que está generando este vínculo, pero también con la posibilidad de que cuando llega un niño que no tiene los antecedentes suficientes, tal como lo estima el procedimiento de nuestra legislación, se proceda a un análisis judicial que determine efectivamente y pueda sostenerse el vínculo de parentesco entre esa persona y otra, evitando, por tanto, que sea un espacio que se abra para la actuación de sujetos que lo que hacen es traficar personas. Cuando hablamos del escenario que el Ministerio Público ha revelado a propósito de los vuelos que ingresan entre enero y abril del 2025, y hago esa precisión porque es el periodo de tiempo en que la Fiscalía ha enfatizado su persecución, estamos hablando de 2 adultos que vienen a cargo de un grupo significativo de niños. Es obvio que esos 2 adultos no tienen vínculo de parentesco con todos esos niños. Y por lo tanto surge necesariamente la duda de si este tipo de flexibilizaciones lo que hacen en definitiva es abrir una puerta para que personas inescrupulosas, a propósito del negocio que está detrás del tráfico de migrantes o de la trata de personas, hagan este tipo de comportamientos y permitan el ingreso a nuestro país. Entonces a mí me parece que ahí, si bien la flexibilización normativa puede ser relevante para efectos de permitir que niños se vinculen, también había que atender a cómo nuestra legislación establecía un procedimiento proteccional que sea capaz de determinar que ese vínculo de parentesco existía y que por lo tanto no estamos entregando a los niños a personas que no los van a cuidar, que no los conocen, con quienes no viven o con quienes no tenían una relación, exponiéndolos a vulneraciones de Pero derechos. ¿no tendría que haber una mirada más crítica por parte de la autoridad nacional, de la autoridad chilena hacia las autoridades haitianas o a sus servicios de documentación? Porque a grandes rasgos uno percibe que en Haití estos procesos no son tan estrictos como podría serlo en Chile por falta de recursos u otros factores. Ahí tampoco no hay como una alerta de decir, bueno, ojo, este parentesco o estas relaciones que sean certificadas por autoridades de Haití, ¿no les generaba una duda, una alerta? Lo que pasa es que un país no puede incidir en las decisiones políticas de otro. Chile no puede obligar a Venezuela a que los niños al momento de nacer tengan un certificado, tengan un carnet de identidad. Tampoco lo puede hacer con Haití. Lo que sí puede tomar es una decisión, es decir, nosotros no permitimos el ingreso si no se demuestra efectivamente estas condiciones. O sea, hubo un cambio de perspectiva esa Y en el fondo, lo que hizo el Parlamento en su conjunto en un momento determinado, a propósito de lo que comenta Eduardo Taller, es que para favorecer una situación humanitaria, y en esto yo lo quiero relevar, o sea, a mí me parece importante que nuestro país sea capaz de entender también la relevancia que tiene acoger a personas que vienen huyendo de estados fallidos y de vulneraciones fundamentales a sus derechos. Uh-huh. El punto es cómo yo, por un lado, flexibilizo quizás normativamente eso, pero me aseguro de que no estoy abriendo una puerta que tenga como consecuencia el uso malicioso, ¿no es cierto?, de esas normas para traficar niños, que es de la máxima gravedad y que hoy día nos tiene, si me permiten ustedes, en una situación de máxima urgencia. Porque por una parte están las respuestas penales, quiénes van a ser sancionados o no, quiénes administrativamente van a tener que responder, que me parece esencial para que esto no vuelva a pasar. Pero lo que hoy día urge es encontrar a los niños que ingresaron a Chile y saber dónde están, con quién están y si sus derechos están siendo resguardados. Esa es la urgencia, lo inmediato, ¿no? Y ahí me parece positivo que se haya generado este anuncio de un trabajo o una fuerza de tarea específica para aquello y que sea liderada por la ministra de Desarrollo Social y Familia, que por cierto tiene bajo su mandato la Subsecretaría de la Niñez, que es la responsable de articular todos los organismos para estos efectos. ¿Y a qué apenas se arriesgan gente que la investigación termine dándolas como culpables de coordinar, de actuar, de favorecer este posible tráfico de niños? Es que va a depender, porque el tráfico de migrantes tiene una pena que puede ir desde los 3 años y un día a penas mayores si se trata de menores de edad o si el tráfico ha provocado un riesgo para la vida de quienes están siendo traficados. Pueden implicar penas de cárcel, si es que eso es lo que importa conocer. Pero no nos olvidemos que acá detrás también puede haber otros delitos que son relevantes de investigar y que tienen que ver con el quehacer de los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Hablábamos de este primer control, habrá que determinar si es que hay responsabilidades de funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil,
qué ha pasado con los funcionarios que estaban a cargo del chequeo del control migratorio en la época en que ingresan los vuelos de parte de la Policía de Investigaciones de Chile y por supuesto de las otras organizaciones o instituciones que eventualmente, conociendo estos antecedentes, no hicieron lo que tenían que hacer conforme a sus obligaciones legales. Y en ese sentido, ¿por qué este tema se viene arrastrando de años y queda ahí y no tiene respuesta? Bueno, porque yo fui 5 años defensora de la niñez, lo sostuve muchas veces, han pasado 3 años desde que dejé de serlo y lo sigo sosteniendo. Porque desafortunadamente el mundo político y de manera transversal, cuando se trata de los derechos de los niños, solo aparece y rasga vestiduras cuando pasan situaciones graves como la que estamos conociendo. Tuvieron que matar a Lizeth Villa en una residencia de Sename para que todo el mundo político dijera que esto era muy grave, que no podía volver a repetirse, pero las situaciones después se olvidan, pasa el tiempo y hasta que no vuelve a ocurrir un hecho de gravedad, no volvemos a ver al mundo político realmente interesado en que las cosas cambien respecto de la niñez y en entender que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de la esencia del desarrollo de cualquier sociedad. Y que si tú no eres capaz como política de entender que eso es relevante y es el punto de partida para la forma en la que nos conducimos como sociedad, realmente nunca vamos a cambiar. Nosotros tenemos desde el 2022 una ley que debiera asegurar la prevención de vulneraciones de derechos de los niños y la verdad es que lo que ha pasado con este caso demuestra, por ejemplo, que una de las obligaciones legales que tienen las instituciones públicas, que es coordinarse y además interrelacionarse en términos de datos, sigue sin existir. Entonces, permítanme lo coloquial, paga moya, pero acá tiene que empezar a haber responsabilidades. Cuando yo como instituciones no entiendo que la ley de garantías me obliga a compartir datos y a hacer una trazabilidad de lo que está pasando con los niños en Chile, y creo que da lo mismo no hacerlo, es porque no estamos entendiendo nuestro rol público. Claro. Entonces, el llamado de atención tiene que ver con eso. Y por eso es que las cosas yo creo que no cambian, porque finalmente obramos sobre la base de situaciones críticas del momento, pasa el tiempo, se nos olvida hasta que vuelve una situación crítica. Y finalmente, ¿qué es lo más importante que la ciudadanía que nos está viendo debe entender sobre este caso para evitar la desinformación, las exageraciones, las conclusiones apresuradas? En tu experiencia, es como... Bueno, por supuesto, permitir que un órgano como la Fiscalía active debidamente su función y realice la investigación con rigurosidad y con celeridad, brindando protección a quienes son víctimas. Pero hoy día yo creo que lo más relevante tiene que ver con que la ciudadanía pueda colaborar con la posibilidad de encontrar a esos niños que no sabemos dónde están. Y eso supone que todos nosotros en nuestro entorno, si vemos a un niño haitiano, porque además tienen condiciones físicas que son diferentes a nosotros. Ellos tienen obviamente una manera de ser identificados que para nosotros puede ser más simple, poder colaborar con el trabajo que van a hacer las instituciones en esta búsqueda, liderados por el Ministerio de Desarrollo Social, yo creo que hoy día es de la esencia. Y también comprometerse como sociedad, Nicolás, en lo que tiene que ver con que si vemos y observamos algún tipo de vulneración de derechos, alguna situación que está afectando a niños, que puede ser nuestro vecino o puede ser alguien que conocemos en el trabajo, seamos capaces de comprometernos también con que eso se denuncie y se conozca por las instituciones que son responsables, que yo espero funcionen y operen conforme la legalidad lo establece. En un momento tuvo una declaración que me llamó la atención, fue en Radio Infinita, que es, debía haber hecho un escándalo de proporciones. Mira, eso lo digo porque yo lamento que la Defensoría de la Niñez, de acuerdo a los antecedentes que han sido esgrimidos por el defensor en la sesión del Senado de ayer, en algunas entrevistas, había mandado muchos oficios, pero públicamente no sabíamos nada. Cuando yo ejercí ese rol, yo entendía que nuestra obligación como Defensoría de la Niñez era tratar de persuadir, pues éramos una magistratura de persuasión. Esa es la institución. Tratar de persuadir a las instituciones públicas de que hagan su trabajo en el fondo, Claro, ¿no? ¿qué fue lo que...? Pero la Defensoría no puede sustituir el trabajo de las instituciones. Pero yo entendí que eso, si no se comunicaba públicamente y no se daba cuenta de cuando las instituciones no cumplían su función, era letra muerta. No pasaba nada. Y yo creo que eso falta. Que quizás eso que yo vi o vislumbré en su momento a propósito de una situación particular, en ese caso generó una mesa de trabajo. Esto fue en marzo del año 2023, febrero-marzo del año 2023. Se generó esa mesa de trabajo liderada por la Subsecretaría de la Niñez, donde participaba Migraciones, donde participaba la PDI. Yo me fui en mayo de ese año, terminó mi mandato y por lo tanto no tuve posibilidad de seguir incidiendo en esta materia. Pero
a la luz de lo que se ha conocido, que se ha relatado por el defensor, que mandaron una infinidad de oficios sin que tuvieran respuesta, a mí me parece que lo que correspondía era que el defensor hiciera al menos una difusión pública de que el Estado y las organizaciones del Estado no estaban respondiendo a esta situación, generando y gatillando, por tanto, una reacción pública que hoy día los medios están teniendo, porque ustedes como medios de comunicación lo que hacen es comprometerse con temáticas que dicen relación con, bueno, algunas veces mejor que otras, ¿no? Claro. Pero cuando tú te enteras de que hay una situación que no está funcionando como un medio de comunicación, en mi experiencia de esos 5 años como defensora, siempre los medios estuvieron a disposición para las denuncias que la Defensoría hacía. Y creo que eso obviamente faltó, porque la responsabilidad de la Defensoría también es que públicamente se conozcan las situaciones que no están funcionando, de manera tal de que las instituciones públicas reaccionen a esa presión que los medios ejercen. Desafortunadamente, si ustedes me preguntan, a mí me encantaría que en este país las instituciones funcionaran sin que los medios tengan que estar Pero denunciando. está ese factor de la urgencia. Pero es un factor que obviamente no podemos desconocer. Y la responsabilidad de quien lidera esa institución autónoma de derechos humanos me parece que está puesta también en que los medios se comprometan con esa urgencia, con denunciarla y con lograr respuestas que sean consistentes. ¿Y usted sintió esa reciprocidad de urgencia en ese minuto? Como ¿Del te otro digo, actor? como era 76 niños que estaban con su documentación y que respecto de ellos se estableció la identidad y la vinculación sin dificultad, si bien no hubo una necesidad de la denuncia pública en ese momento, porque se generó la mesa de trabajo y porque se ejecutaron acciones relacionadas con esa materia, a mí me pareció que no correspondía en esa oportunidad. Pero no es la misma situación que se vivió después, cuando teníamos una cantidad, de acuerdo a lo que hemos conocido por las Claro. instituciones, de irregularidades, de denuncias, de falta de protocolos que evidentemente ameritaban desde mi perspectiva una reacción distinta. 9:16. Patricia, muchísimas gracias por esta conversación esta mañana. Ha sido muy didáctica para poder entender esto que tiene todo el mundo preocupado. Sí. Y que indudablemente vamos a estar viendo cómo evoluciona y que necesita que se haga cargo la autoridad de esta urgencia. Ok, muchísimas gracias a ustedes y ojalá que se encuentren rápidamente esos niños, que es lo más relevante de todo. Muchas gracias. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM